vigencia. A mí me sorprende que no ha perdido vigencia la palabra pacto en España. Veíamos como el año pasado Mariano Rajoy tenía esta palabra muy clara, la necesidad de formar gobierno a través de un pacto, y también actualmente en Cataluña pasa algo parecido. Vemos cómo recientemente se celebraron unos comicios que, si bien el partido Ciudadanos ganó en votos, no ganó la mayoría. Los independentistas lograron la mayoría, si se quiere, en agrupación, ideológicamente hablando, ganaron la mayoría. ¿Qué representaría? ¿Cuál sería el contexto con el que España inicia el año 2018? Bien, es evidente, como tú comentas, que hay una cultura de pactos que hasta ahora no habíamos tenido en España y que ahora mismo es inevitable pensar en ella, porque ha cambiado el sistema de partidos. Hasta hace poco en España se gobernaba por mayoría absoluta, sin grandes problemas. Tanto el Partido Socialista como el Partido Popular podían gobernar en mayoría absoluta. Ahora no. Ahora necesitan llegar a pactos, llegar a entendimientos para poder formar gobierno. Ese es el principal cambio que ha sufrido España en estos últimos años respecto a su sistema político y sistema de partidos. En Cataluña hablamos de la misma situación. Un solo partido no puede gobernar, ni siquiera con dos. Necesita al menos tres partidos para formar gobierno en Cataluña. Parece que la situación, como quedó tras las últimas elecciones, hará que se repita la forma de gobierno que estaba llevándose a cabo en Cataluña hasta ahora, con los independentistas. Parece que tienen mayoría suficiente para gobernar y entendemos que desde primeros de enero se iniciarán estas negociaciones y este nuevo pacto de gobierno en Cataluña, que ojalá permitan una posición de diálogo con el gobierno español, que resuelvan el conflicto que hemos tenido en estos últimos meses con el tema catalán. Bien, usted comentaba estas reuniones que se están formando para pactar en esta situación que vive Cataluña, pero este 27 de diciembre es la fecha fijada por la ERC para iniciar negociaciones con Junts per Catalunya y también la CUP. ¿Qué se podría esperar de este proceso? Hay varias opciones. Esquerra Republicana de Cataluña inicia el diálogo con Junts per Catalunya, que es la fuerza que quedó segunda, es la fuerza liderada por Puigdemont, por el anterior presidente. Actualmente Puigdemont está en Bélgica, no puede pisar España porque tiene una orden de detención. En el momento en el que llegara a España para tomar posesión de su cargo, tendría que ser detenido. Esta es la situación extraña que tenemos ahora. Por parte de Esquerra Republicana, su líder, Oriol Junqueras, está en la cárcel, con lo cual también es complicado pensar quién va a ser el candidato a la presidencia de Cataluña, si o bien Puigdemont desde Bélgica hay posibilidad de que tome posesión de alguna manera para que no sea detenido en España, o bien Oriol Junqueras desde la cárcel pueda obtener un permiso que le permitiría salir un día y tomar posesión del cargo. Hay algunas opciones, se está hablando de que quizás no sea ninguno de ellos dos y que se apueste por una tercera vía. Vamos a ver en qué termina esto. Es una situación atípica, completamente extraña, ¿no? En la cual un candidato está exiliado y otro está en la cárcel. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre en el mes de enero. Sí, usted hacía referencia al expresidente de la Generalitat Catalana. ¿Cuál sería el papel de la Unión Europea en este proceso? Entendiendo que Cataluña, con el regreso de Puigdemont, si se llega a dar, de llegarse a dar, que es un panorama bastante particular, se podría preparar para una situación tensa en medio, si se quiere, de una ley mordaza, una situación también diplomática muy particular, también tensa si se quiere, y lo que económicamente se podría denominar como el Bitcoin catalán. Sí, la situación es tensa, como tú bien dices, la situación es complicada. Respecto a la Unión Europea, lo único que se puede esperar y lo único que han hecho hasta el momento es mostrar su apoyo al gobierno español, al gobierno de Mariano Rajoy, en el respeto a la legalidad vigente en España. Lógicamente, la Unión Europea no va a adoptar ninguna postura ni ninguna resolución que vaya en contra de la legalidad vigente. Por tanto, respecto a la Unión Europea, en este caso, lo único que se espera es una neutralidad total y absoluta. El gobierno belga se ha visto también envuelto en esta situación y con diversas complicaciones al tener a Puigdemont allá, pero en principio no pueden decir nada ni deben decirlo porque al final cada uno debe de, digamos que lavar sus trapos en su propia casa, ¿no? Entonces, no, lo único que podemos esperar de la Unión Europea es que siga en esa línea. Yo creo que no pueden hacer nada más. Sí, adicionalmente veíamos que en el tradicional mensaje de Navidad del rey de España se hacía mención a esto, un particular mensaje de Navidad
que fue grabado en días recientes luego de las elecciones celebradas en Cataluña. Y voy a leer la frase en la que el rey hacía mención a este proceso. Decía que el nuevo Parlamento debe respetar la pluralidad y buscar el bien común de todos. Con él debe renacer la confianza, el prestigio y la mayor imagen de Cataluña. Este llamado del rey de España, ¿qué implicaciones podría dar en medio de partidos de mayoría independentista, ideológicamente de mayoría independentista? Sí, en primer lugar, el discurso del rey supuso una rectificación respecto del anterior discurso que dio en el mes de octubre tras el referéndum de Cataluña y los altercados que hubo entonces, donde dio un discurso mucho más duro y más contundente y de condena clara hacia el independentismo catalán. Este discurso que dio en Nochebuena fue bastante más conciliador, más suave, seguramente condicionado por estos resultados electorales de Cataluña que volvieron a dar mayoría al independentismo. Por eso podemos decir que quizás este discurso llega 2 meses tarde. A mí me gustó bastante más que el que dio en octubre. En el mes de octubre se posicionó claramente a favor de las actuaciones del gobierno español y dejó de lado a mucha gente de Cataluña que no se vio identificada con un jefe de Estado que debe de representarnos a todos y todas en España, ¿no? Si Felipe estuviera apelado a la concordia, el diálogo, el pluralismo y el respeto mutuo en este discurso del pasado 3 de octubre, posiblemente hubiera salido más reforzado de cómo salió y hoy estaríamos hablando de una figura, digamos, más reconocida en su papel de mediador y de conciliador. En cambio, hoy lo que hablamos es de un rey que se ha visto forzado a rectificar y a olvidarse del artículo 155, que fue el que se aprobó para Cataluña y para restaurar la legalidad en esta comunidad. En general, yo creo que gustó muchísimo más este discurso del rey. Sí, y regresando a la situación que se vive en Cataluña, justamente el Parlamento recurrirá ante el Tribunal Constitucional para la aplicación del artículo 155. Esto se dio a conocer recientemente. ¿Cuáles serían las implicaciones de la aplicación de este artículo que ya tiene tiempo comentándose? Sí, lleva 3 meses siendo aplicado desde el pasado mes de octubre y yo entiendo que debe dejar de aplicarse en el momento en el que tome posesión el nuevo gobierno, lo que comentábamos antes. Se convocaron unas elecciones para resolver el problema de legalidad que había en Cataluña y entendemos que con el nuevo gobierno debe de restaurarse de nuevo la autonomía en Cataluña. Este recurso de Cataluña en este momento yo entiendo que tiene que ver con eso, con aclarar cuanto antes la situación actual que se vive en Cataluña y saber qué implicaciones va a tener este artículo y hasta cuándo va a seguir estando en vigor. Porque yo creo que es necesario aclarar esto cuanto antes para volver a la normalidad. Cataluña necesita volver a la normalidad y a una situación en la cual se respete a su autonomía y se respete lo que la gente votó y se respete a sus instituciones. Así que vamos a ver en qué queda este recurso. Sí, también veíamos en el discurso del rey que comentábamos anteriormente una preocupación por el tema económico. Veíamos a un Mariano Rajoy que busca, o ya para el año 2018, un aumento del salario mínimo. Esto estaría del 19% hasta el año 2020. ¿Qué implicaciones podría traer esto dentro del panorama político? ¿Puede ser una movida de Rajoy para ganar popularidad en medio de esta situación? También recordemos que el PP llamó a Ciudadanos a pactar en medio de la situación catalana. ¿Puede ser una nube en medio de esta situación? Sí, al final la subida del salario mínimo que presentó ayer alcanza su mayor nivel en el año 2020, que es el año en el que debe haber elecciones generales. Y como tú bien dices, lógicamente tiene unas implicaciones electorales. En primer lugar, decir que es una subida condicionada. Se producirá únicamente si el Producto Interior Bruto de España sube al menos un 2,5% y se crean 450.000 puestos de trabajo. Es decir, que vamos a ver si se cumplen esas condiciones para subir el salario mínimo hasta esos 850 euros en el año 2020. En segundo lugar, decir que la subida salarial pactada aún se queda lejos de lo que recomienda la Carta Europea de los Trabajadores, que dice que el salario mínimo debe ser al menos el 60% del salario medio del país, lo que significaría en España en torno a 1.100 euros. Si lo comparamos con otros países de la Unión Europea, como Francia, Gran Bretaña y Holanda, vemos que ellos tienen en torno a 1.400 euros de salario mínimo, con lo cual estos 850 que alcanzará España en el 2020 quedan todavía bastante lejos de la media europea. Yo creo que responde sobre todo al principal problema que tiene España en estos últimos años, tras la crisis económica, la reforma laboral del año 2012, el gobierno de Mariano Rajoy, donde más incidió fue en reducir los salarios
y conseguir que España compitiera por abajo, ¿no? El reducir salarios, aumentar la precariedad laboral y reducir los contratos indefinidos para hacer un país más competitivo. Lógicamente, ante la recuperación económica de la que tanto hablan e intentan presumir de que la situación está mejor, tienen que lograr que los trabajadores vean algo de esa recuperación económica a través de sus salarios, que al menos de momento pues no la están viendo. Bien, muchísimas gracias, señor Javier Sánchez González, politólogo y consultor político. Muchísimas gracias por brindarnos un breve espacio acá en Primera Página. Es bastante prometedor el año 2018 para su nación y bueno, nosotros seguiremos muy pendientes de lo que ocurra en España y el mundo. De momento hacemos una pausa y ya venimos con más.